Sí, si bien es cierto que las escuelas y los colegios cada vez han ido introduciendo más las materias de la inteligencia emocional, tenemos que aceptar que el entorno inmediato del niño, es decir, el hogar, es el principal responsable de la siembra de estas habilidades, de estas conductas. Llovió muy fuerte y no nos dimos cuenta que estaba una ventana abierta. Entonces, el piso de madera de la recámara se inundó y yo estaba sola con ellos, no estaba mi esposo, era como un domingo en la tarde. Entonces yo me puse muy tensa, muy nerviosa y empecé a sacar toallas y empecé a ponerme en cuclillas en el piso y a limpiar. Y de pronto cuando volteé y vi el rostro de mi hijo, que en ese momento tenía unos 5 años, que estaba él también muy angustiado, le vi su rostro angustiado, limpiando y viéndome. Capté que no me estaba viendo a mí misma de fuera, que lo estaba viviendo como si fuera una catástrofe. Claro. Caí en conciencia y dije, estoy transmitiendo un dolor, una herida, una mortificación, un comportamiento desde el enfoque de la psicología que lo quieras ver. ¿Qué significa ser un niño resiliente? La capacidad de adaptarse. Número 1, de aceptar radicalmente la situación. Un oráculo de vida que tenemos que nutrir es la alegría. Si tenemos alegría por vivir, tenemos la fuerza para ser resilientes y levantarte. Doctora, ¿y dónde entra el optimismo? Podemos decidir vivir la vida con esta negatividad que envuelve actualmente al mundo, o podemos vivir la vida desde la esperanza, el amor y el control de las circunstancias que tenemos en ese momento. ¿Qué errores comunes cometemos al intentar proteger demasiado a nuestros niños? Mira, Paulina, este es un hilo muy delgado que se tiene que hilvanar y se tiene que tejer. ¿Qué tan importante es tener esta escucha activa con ellos, no? Porque, bueno, ese es un canal de comunicación, quiero pensar que básico, que debemos tener justamente con ellos para que podamos, pues, llegar a esta resiliencia que queremos que tengan. Claro. Fíjate, Paulina, que los papás latinos, sobre todo voy a hablar de la mamá, somos muy negadoras. La latina es muy negadora. No te subas al sillón, no te subas al sillón. El niño se da un tremendo golpazo. Sí. Es una falta de respeto, pero lo hacemos con los niños. Un pellizcón o que te jale el pelo o que te levante enojándote. No debemos de satanizar lo que pasa en el mundo digital, pero como todo es el punto intermedio, la sabiduría, ¿no? También un poco emocional por estas situaciones de conducta que tengan los otros niños, ¿no? Los que hacen el bullying, tanto como el que recibe como el que hace. Tan que compita con el mundo digital. Y la tenemos muy difícil porque el mundo digital es una economía de la atención, está diseñado todo por los mejores psicólogos del mundo. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Nueva Vida, el podcast donde hablamos sobre fertilidad, sobre salud reproductiva y todas las etapas de crear una familia. Yo soy Paulina Montañez y hoy hablaremos de un tema fundamental que muchas veces no se enseña en la escuela y la verdad es que en ningún lado. Es la educación emocional en casa. ¿Cómo podemos crear niños resilientes y con inteligencia emocional? Para hablar de esto, el día de hoy nos acompaña la doctora Olga Lisset González Domínguez. Ella es psicóloga, escritora y conferencista de talla internacional. Desde muy joven encontró en su campo de estudio la oportunidad perfecta para cumplir su misión, ayudar a las personas a mejorar su experiencia de vida. Como psicóloga es especialista clínica y cuenta con varias subespecialidades, como adicciones conductuales, detox digital, trastornos alimentarios y cirugía bariátrica, entre otras. Ha recibido y ha diseñado entrenamientos en innovadoras terapias conductuales, lo cual le ha facilitado consolidarse como profesora en congresos especializados alrededor del mundo. Fundó varias asociaciones de profesionales de la salud y de auxilio psicológico tanto para pacientes como para sus familiares. Además, fue la presidenta en Latinoamérica, España y Portugal de la Academy for Eating Disorders. Sus libros, tales como Detox Digital, Mujeres Valientes y Cirugía Bariátrica, han tenido gran aceptación en el rubro académico y ha impactado positivamente la vida de miles de personas. Ella está certificada por el Instituto Daniel Goleman como especialista en inteligencia emocional.
Ella también es orgullosa mamá de 2 niños y la doctora nos va a compartir consejos prácticos, mitos y realidades sobre este tema. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Paulina, y saludos a toda tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Bien, pues recuerden que si están buscando formar una familia, Crealin somos tu mejor opción. Somos una clínica de fertilidad con estándares de alta calidad como en Estados Unidos, pero estamos justo aquí en Matamoros, a un paso de la frontera. Bien, doctora, pues vamos a comenzar por lo básico, tal cual. ¿Qué es la educación emocional? ¿Qué entendemos por educación emocional? Fíjate que la educación emocional, que también se le llama la inteligencia emocional, está dividida, según el autor Daniel Goleman y también por algunos profesionales de la salud. Primeramente, como ese, digámoslo en palabras llanas, como ese clavado, ese salto al interior en una autoconciencia, un autoconocimiento, de reconocer, comprender y manejar las emociones propias. Y posteriormente, en una segunda etapa, este entendimiento y reconocimiento se va a reflejar en el manejo colectivo, ¿verdad? O en el manejo y la comprensión de las emociones de la otra persona. Muy bien, entonces sí es cierto que primero tenemos que estar bien nosotros para poder estar bien con los demás. Así es, se requieren al menos pues 6 habilidades internas de manejo interno, de enfoque, autoconciencia, empatía, resiliencia, que se trabajan en el individuo, se fortalecen y posteriormente puede proyectar estas emociones con su otro, ¿no? De acuerdo, vamos a ir más adelante para tocar esas 6 características que nos está mencionando. Pero, doctora, ¿por qué es importante que comencemos en casa y desde qué edades debemos ya pues tomar cartas en el asunto? Sí, si bien es cierto que las escuelas y los colegios cada vez han ido introduciendo más las materias de la inteligencia emocional, tenemos que aceptar que el entorno inmediato del niño, es decir, el hogar, es el principal responsable de la siembra de estas habilidades, de estas conductas que nos van a ayudar posteriormente en la socialización y la integración del individuo, ¿no? Entonces, las edades es desde que nace un bebé, ¿verdad? Muchos dirían que desde que está en el vientre, claro, porque reciben, ¿no?, las descargas de adrenalina y las emociones de la madre, incluso pues lo que a la mamá le gusta comer, el niño se dé una predilección. Hay investigaciones que hablan de eso, ¿no? Mi niño chiquito se devora los lichis, que es una fruta, no sé si la ubicas. Sí. Y yo me comía cajas de lichis, me dio una obsesión. Y ya de grande él tiene esta predilección por todo este grupo de frutas, ¿no? Entonces está muy evidente que hay una transmisión, ¿no?, de gustos, de emociones, porque somos uno dentro del vientre. Desde que el bebé está en el vientre, cuando nace, desde el tono de voz, cómo nosotros nos ponemos tensas, muchas veces cuando damos pecho nos duele, el momento de la comida se empieza a poner tenso y luego dices, oye, ¿por qué el niño tiene un trastorno alimentario, es muy picky para comer, etcétera? Bueno, pues vamos viendo qué pasó muchas veces desde los primeros alimentos maternos, cómo era esa relación. Entonces, es tan pronto como la gestación, las primeras infancias. Muchas veces nosotros gritamos, las mamás nos desesperamos, gritamos, nalgueamos a nuestros hijos porque se peleó en el colegio, ¿no? Entonces vamos resolviendo los padres con violencia, problemas de violencia que el niño tiene hacia afuera. Entonces, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a controlar nuestras emociones desde la casa y no les modelamos estos comportamientos de tolerancia, autocontrol, gestión del conflicto, entonces ellos difícilmente lo van a expresar hacia afuera. Entonces, el hogar es la primera instancia y la más importante. La segunda es la escuela, el colegio, el entorno donde se mueve, donde el niño va a aprender, donde los padres le van a modelar estas conductas y estos comportamientos, Paulina. Por eso yo me enfoco muchísimo en la salud mental de los padres, sobre todo de la madre, que normalmente es la principal cuidadora, es la proveedora de emociones, de reforzadores, le llamamos la administradora de la vida del niño, ¿verdad? Entonces me enfoco muchísimo porque pues las investigaciones dicen
que los hijos son tan felices, tan regulados, tan tolerantes como lo fueron con sus padres en casa, ¿no? Ah, eso es muy interesante y la verdad es que son cosas que a veces pasamos por alto, ¿no? O sea, como Así que es. vamos en la marcha diaria y pues sí, no tomamos, no reparamos en todos estos detalles de lo que le transmitimos realmente a nuestros hijos, ¿no? Y doctora, me voy a regresar a un punto. Mencionó las primeras infancias. ¿Qué son las primeras infancias? Hablamos con un bebé, vemos la primera etapa de los 1 a los 7 años, es una etapa muy importante, formativa, donde los niños no van esta es en esta primera etapa, una segunda etapa la tenemos de los 7 a los 10 años más o menos, luego entra ya la preadolescencia, pero si hablamos que a los 7 años ya una muy buena parte de la personalidad del niño está concretándose, está formándose ese carácter. ¿Qué hacemos con ese talento genético que el niño nace, con ese potencial? Lo que hicimos los primeros 7 años de vida es muy probable que persevere lo bueno y lo malo, pues la infancia no es destino, ¿no? Como se nos hizo creer muchas veces, pero sí puede ser que se nos dificulte gestionar algunas emociones en la segunda o tercera infancia, pero no todo está acabado, ¿no? El ser humano está en constante y en permanente cambio y eso se hablan, eso son las etapas de la vida, ¿no? Y pues te comentaba que los padres modelamos todo, ¿no? Yo el otro me estaba acordando, me estaba preparando para esta entrevista y me estaba acordando que los hijos hacen lo que ven, no hacen lo que les decimos, ¿sí? Correcto. Podemos echar 1000 sermones y podemos decir 1000 cosas y los hijos finalmente van a repetir lo que hacen. Y te cuento un poquito, Paulina, a ver si algunas madres, padres ahí pueden sentirse identificados, que inconscientemente uno va repitiendo patrones, traumas, heridas de los papás. Uno no se va dando cuenta, ¿no? Sobre todo arriba de los 40, uno se ve muy parecido a sus padres, ¿no? No sé si les ha pasado a la Así audiencia es. que te encuentras de pronto haciendo las caras de tu mamá. Y mi mamá hace 10 años que falleció y me parezco más a ella que nunca en la vida, y eso que tengo 10 años que no convivo con ella, pero lo hemos ido imitando, lo traemos, lo fuimos copiando, calcando sin darnos cuenta. Y el otro día, hace ya mi niño chiquito tiene 9 años y medio, el más chico, y un día, estando aquí en Guadalajara, llovió muy fuerte y no nos dimos cuenta que estaba una ventana abierta. Entonces, el piso de madera de la recámara se inundó y yo estaba sola con ellos, no estaba mi esposo, era como un domingo en la tarde. Entonces yo me puse muy tensa, muy nerviosa y empecé a sacar toallas y empecé a ponerme en cuclillas en el piso y a limpiar. Y de pronto cuando volteé y vi el rostro de mi hijo, que en ese tiempo, en ese momento tenía unos 5 años, que estaba él también muy angustiado, le vi su rostro angustiado, limpiando y viéndome, capté que no me estaba viendo a mí misma de fuera, que lo estaba viviendo como si fuera una catástrofe. Claro. Y en ese segundo me acordé que mi mamá eh, se mortificaba mucho con las lluvias, porque ella venía de un entorno de pobreza que cuando llovía se goteaba, las cosas se echaban a perder, era pues, era una catástrofe, Sí, ahí sí, era somos una tragedia, ¿no? En una tragedia. Entonces, córranle, cierran las puertas, las ventanas. Y es algo con lo que yo crecí. Después, aunque tenemos una buena casa, ¿verdad? Estaba esta cosa siempre de que cuando llovía, rápido cierran, que no sé, ¿no? Aunque ya no era verdad, ¿verdad? Porque se superó cuando ella fue más adulta, yo viví las lluvias con angustia. No me Claro. di cuenta, ¿no? Todo eso me pasó. Es cuando de pronto veo que mi niño está limpiando y trayendo toallas y muy asustado porque yo lo estaba viviendo de una manera muy asustada, caí en conciencia y dije, estoy transmitiendo un dolor, una herida, una mortificación, un comportamiento desde el enfoque de la psicología que lo quieras ver, conductual, el psicoanálisis, el aprendizaje vicario. Yo estaba transmitiendo en ese momento una forma de reaccionar ante un desafío. Inmediatamente puse música, les dije, no pasa nada, me relajé, empezamos
yo empecé a hacer como si fuera un gusanito con las rodillas y así que íbamos limpiando con las toallas en las rodillas y en las manos y inmediatamente me preocupé por poner un ambiente donde no pasa nada, relajados, reímos, nos divertimos, nos tomamos videos, hicimos cosas para las redes ahí y lo viví desde otro lugar, ¿no? Entonces, fíjate qué tan importante es la gestión de nuestras propias emociones, la gestión de nuestros propios traumas, de nuestras propias reacciones automáticas, para que nuestros hijos también aprendan que ante una frustración, un desafío, una dificultad, ellos pueden elegir la actitud, la habilidad emocional con la que van a enfrentar esa situación. Correcto, sí, porque finalmente pues somos sus modelos emocionales, ¿no? De primera mano. Entonces, sí, es que muchas veces actuamos sin pensar, ¿no? O sea, no tenemos esa conciencia de lo que puede ocasionar el cómo yo reaccione a lo que él va a ver y cómo va a reaccionar él, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que es muy importante y muchas gracias por hacer hincapié en esta historia. La verdad es que es muy valiosa justamente porque no nos damos cuenta, ¿no? En el día a día no nos damos cuenta y lo pasamos de largo, ¿no? Pero, y bueno, doctora, vamos a ver entonces aquí a tomar esta pregunta. ¿Qué significa ser un niño resiliente? Fíjate que ser un niño resiliente no es no tener problemas, hacer como si nada pasara ante los problemas, es la capacidad de atravesar un problema. Es decir, me gusta mucho esa palabra atravesar, ¿no? Porque caer en un problema, levantarse de un problema, pero atravesar un problema, reconstruirse y salir de esa situación sintiéndose pues exitoso, ¿no? Sin tener esta lesión, como decir, de una víctima, no quedar ahí, no quedarse atascado, no quedarse atrapado, no victimizarse, sino salir e incluso fortalecido de esa situación. Que al final todos vamos a tener problemas en la vida, todos. Si algo está garantizado es los problemas, las dificultades y la muerte, ¿verdad? Son cosas que están garantizadas. Si comenzamos a ponernos más cómodos en ese lugar y empezamos a decirle a los niños que se sientan un poco cómodos en la incertidumbre, en las dificultades, porque vamos a caer muchas veces en esa casilla, ¿no? Como si estuviéramos jugando a Monopoly, vamos a caer en la vida muchas veces en la casilla de la incomodidad, de los problemas, de la frustración, de la desesperanza, pues de la anemia emocional, de la indecisión que hago, de la que te partan el corazón, ¿verdad? Sobre todo en las infancias, cuando van en las adolescencias, los primeros amores. Entonces, ¿cuál es la resiliencia? La capacidad de adaptarse. Número uno, de aceptar radicalmente la situación, tener la sabiduría para identificar cuándo puedes cambiar esa situación y cuándo hay que dejarla ir y aceptarla tal cual. Esa es pues una gran lección a aprender y salir de esa situación de una manera más fortalecida. Esa es la resiliencia. Doctora, pero bueno, hablando justamente de que somos unos modelos emocionales en casa y lo que nos acaba de comentar, ¿no? Cómo el niño puede atravesar y cómo salir de toda, pues, este huracán de emociones y de situaciones por el que va a pasar. ¿Cómo los padres les podemos influir para que ellos puedan manejar estas emociones propias y obviamente pues sea un niño resiliente? Como comentamos hace un momento, los hijos no hacen lo que escuchan de nosotros, los sermones, los discursos, los hijos hacen lo que ven, ¿no? Entonces, la manera que nosotros tenemos de expresarnos del mundo, la manera en que nosotros tenemos de resolver los problemas, los conflictos, esa es la manera como ellos van a mediar y van a aprender a hacerlo. Fíjate que precisamente depende de que la salud mental de los padres, que es algo que quiero comentar, que es algo a lo que me dedico, específicamente de la madre, cuando la madre es la principal cuidadora, está directamente relacionada con la capacidad de solución de conflicto de los hijos, con la resiliencia y con la alegría, Paulina. Porque no nos olvidemos que
Una vida sin la alegría no vale la pena ser vivida. Me atrevo a decir que el ingrediente principal en la vida que debemos de cuidar, atesorar, como un oráculo de vida que tenemos que nutrir es la alegría. Si tenemos alegría por vivir, tenemos la fuerza para ser resilientes y levantarte, porque es esa alegría. Y alegría es diferente de la felicidad. La felicidad nos las dan muchas veces las cosas momentáneas, ¿verdad? Vamos a definir alegría como una manera permanente de afrontar la vida, ¿sí? Es decir, me gozo en la vida, tengo gustos, tengo proyectos, tengo cosas por hacer, estoy agradecido por estar vivo. No todo el tiempo andamos con una sonrisa, no todo el tiempo somos felices, pero sí tengo este impulso dentro de mí, en el alma, la fuerza de tomar la vida con alegría, ¿no? Con una perspectiva positiva, que es esto, otra habilidad de la inteligencia emocional. Entonces, en medida que las madres y los padres tenemos esta alegría por vivir, entonces tenemos la fuerza para resolver, tenemos la fuerza para aceptar, para resignarnos, para seguir adelante a pesar de las muertes, de las pérdidas, de las injusticias. Tenemos esta energía vital, vibrante, que nace de la alegría y la pasión por vivir, de reconstruirnos, de conocernos, de ayudar al otro, de servir, de liderar en cualquier área y de crear. Toda creación artística, emocional, eh, cualquiera, hasta un contador es un creador, porque para resolver problemas matemáticos se requiere creatividad, ¿no? Em, Cualquier cosa en la vida implica creatividad, y la creatividad viene del amor por la vida y de este recurso tan profundo. Entonces, a medida que los padres son felices, tienen esta alegría innata, vibrante, revitalizante dentro de sí, es la resiliencia que los hijos van a tener, porque de ahí se van a desprender un montón de habilidades que nos van a permitir pues salir adelante, sobreponernos y salir fortalecido de las situaciones. De la alegría nace la creatividad, de la creatividad nace el amor por la vida, y del amor por la vida nace absolutamente la resiliencia. Resiliencia. Doctora, ¿y dónde entra el optimismo? ¿Va de la mano Ahí de la alegría? sí, la perspectiva positiva, fíjate, es una habilidad de la inteligencia emocional. Mm, Tener una perspectiva positiva, pero ingenua, es igual de dañino que ser negativos, ¿verdad? No debemos de confundir una ingenuidad con una perspectiva positiva. Entonces tenemos los dos extremos, la ingenuidad, y tenemos aquí la negatividad, ¿verdad? Y en el centro está la perspectiva positiva. ¿Qué es? Si es cierto, vivimos en un mundo difícil, Paulina, lleno, donde estamos más conectados que nunca, llenos de noticias, de guerras, donde vemos líderes racistas, discriminadores, donde de pronto todo se pone a temblar. Podemos decidir vivir la vida con esta negatividad que envuelve actualmente al mundo, o podemos vivir la vida desde la esperanza, el amor y el control de las circunstancias que tenemos en ese momento. De ahí nace la perspectiva positiva. Es verdad, debemos de ser lo suficientemente listos y precavidos para estar preparados para lo peor, pero debemos de esperar lo mejor. Y también debemos de prepararnos para lo mejor, porque a veces nos pasan cosas buenas y las echamos a perder porque no sabemos cómo gestionarlas. Los amores, por ejemplo, ¿no? Que ya este sería tema de otro podcast. Lo Pero vamos a muchas anotar, veces doctora. venimos bien heridos, bien heridas de relaciones anteriores, y por fin llega alguien que te trata bien, ¿no? Y dices, ay, no lo puedo creer, y sales corriendo, ¿no? Ya me va a engañar, me va a decir, no sabemos amar en paz, en tranquilidad, nos aburrimos y queremos ese rush de subida y bajada emocional. Entonces no estamos preparadas para un buen amor, ¿no? Entonces es estar preparados para lo peor, pero esperar lo mejor es el punto intermedio de la perspectiva positiva. Ah, muy bien. Esa es muy buena información, doctora, porque pues íbamos por la vida a ciegas, ¿no? O sea, sin tomar en cuenta todos estos, pues, características, comportamientos que, pues, sin duda nos van a ayudar muchísimo justamente en la crianza de nuestros hijos. Y
ahorita que hablaba de, pues sí, de este mundo en el que vivimos hoy día, de las malas noticias, de pues todo como está viviéndose hoy y que los niños tienen acceso ya a hoy, ¿no? No era como antes, que antes sí estaba como que no nos enterábamos tan fácil lo que pasaba del otro lado del mundo. Ujú. ¿Qué errores comunes cometemos al intentar proteger demasiado a nuestros niños? Mira, Paulina, este es un hilo muy delgado que se tiene que hilvanar y se tiene que tejer, ¿no? Por un lado, y vuelvo a los puntos intermedios, ¿no? Donde está este instinto, esta sabiduría de la madre, del padre, al momento de crear. Eh, por un lado, el hogar debe de ser un nidito, un nido de protección ante los males del mundo. Un espacio donde la vida ruidosa, distractora, amenazante, que puede significar a veces la escuela, ¿verdad? Cuando el niño no la está pasando bien, o desafiante, niños neurodivergentes que les cuesta trabajo, las gestiones en el colegio o el mundo en general. El hogar debe ser un lugar al que nosotros llegamos, donde nos sentimos a salvo, a salvo. No, la vida puede no ser color de rosa dentro del hogar, pero sí podemos sentirnos a salvo. Para poder sentirnos a salvo en el hogar, sobre todo en las primeras infancias, debemos de hacer ciertos filtros. Y el filtro de la información es uno de los filtros que necesitamos hacer. Yo siempre llamo la atención de los padres cuando les digo, ¿para qué le cuentas a tu hijo? ¿Para qué le cuentas a tu chiquito de 5 años de la guerra aquí, de la guerra allá? ¿Para qué pones las noticias en la mañana? ¿Por qué no le tienes controles en los dispositivos tus niños de 9 años, 8 años? ¿Qué hay en sus manos? ¿Qué pueden hacer ellos en sus manos para resolver un conflicto de guerra en Medio Oriente? ¿Qué esas imágenes, qué utilidad van a tener en su ser? No, pues que sepa lo que está pasando en el mundo, pero no es el momento de que sepa lo que está pasando en el mundo. Es el momento de que él ponga o ella pongan bajo control las circunstancias inmediatas que tienen, cómo no pelearse con sus hermanos, cómo no responder, cómo tolerar la frustración, cómo tratarse con amor, cómo cómo resolver los conflictos de una manera no violenta, cómo gestionar la paz. O sea, esas cosas están bajo el control uno a uno en casa, no aquello. Entonces, tenemos que filtrar la información, los chismes de la familia. Hay padres de familia que hablan de los tíos, de los hermanos, de los chismes enfrente de los niños, cuando hay rencillas entre las familias, lo hablan sin filtro y van transmitiendo el odio, el rencor, pues los niños se dan cuenta de todo. Entonces, esa es una manera que nosotros podemos tener un hogar a salvo, es filtrar la información. ¿Sí? Hay 5 maneras de una crianza con simplicidad, pero es muy importante que los niños cuidemos no solamente la información que les llega, sino cómo les llega. Es decir, por ejemplo, cuando fue el COVID, yo a mis hijos se las fui poco a poco dosificando. ¿Por qué no vamos al colegio? Ah, porque andan muchos niños enfermos. Día 4, sí tenían edad, ¿no? Tenían 4 y 8 más o menos. Siguiente semana, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no vamos a la escuela? Mi papi no está yendo al trabajo. Tú también. Ah, es que está pasando que más gente se está enfermando poco a poco, ¿verdad? Al cabo, cuando ya dijeron, nos quedamos dentro de casa, yo les conté un cuento y fui poco a poco dosificando cómo iba llegando la información. Si muchos padres se lo soltaron de golpe y tuvimos muchos niños con crisis de ansiedad, los ponían a ver las noticias, con tocs, ¿verdad? De lavarse las manos, con angustias, y eso fue una responsabilidad de los padres, ¿no? Entonces, una de las cosas, por un lado, es protegerlos de la información que ellos no pueden resolver, y por otro lado, es tampoco tenerlos en una burbuja, ¿sí? Sobre todo de los 7 años en adelante, donde el niño permanezca demasiado ingenuo y no reciba habilidades para afrontar el mundo, ¿sí? O sea, Claro. debemos de tener ese hilo delgadito. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué hacemos nosotros? El no pasa nada. Minimizar sus emociones. Ese es otro punto. Mamá, es que en la escuela un niño me está molestando. Ay, no pasa nada. ¿Sí? Porque a veces los papás minimizamos e invalidamos las emociones de los niños, porque
no queremos que le ponga mucha atención ni que se traume, aunque nosotros hagamos algo por aparte. O no queremos que se clave en esa situación, como dicen muchos padres. Se trata de validar. A veces tenemos miedo de validar porque creemos que esa conducta se va a quedar ahí, de que se va a estar victimizando, que se va a estar quejando. Este, entonces lo que tenemos que hacer es validar la emoción del niño, ¿no? Es decir, bueno, si pasa, si te estás sintiendo mal, si es una lástima que no te hayan invitado a esa piñata, a esa fiesta. Yo también me siento enojada, no compartí con el niño, me siento pues angustiada por ti, pero vamos a ver qué pasó y vamos a procurar nosotros invitar a un amiguito. Estás validando, pero no estás permitiendo que se cicle la información ahí, ¿no? Claro. Muy bien. Y entonces aquí, bueno, podemos hablar quizá de algunas estrategias prácticas para enseñar la inteligencia emocional, es decir, cómo le enseño a mi niño, a mi niña a que reconozca y a que nombre sus emociones. Fíjate que eso es muy importante y una vez recuerdo, te voy a contar también otra anécdota de mis hijos. Es muy común que los niños cuando están pequeños, y siempre pongo este ejemplo a los papás porque creo que es algo que a todos nos ha pasado, es que cuando los niños están cansados de niños, se ponen muy berrinchudos y muy llorones. Y los padres, la mayoría, sabemos identificar que lo que tiene es sueño o hambre, ¿no? Todavía cuando tienen 4 o 5 años. Entonces, muchos papás se desesperan y tienen sueños, están berrinchudos y les pegan a los niños, ¿no? Y digo yo, pues sí, estás empeorando la situación. Pero los papás por lo regular decimos, nos colmamos de paciencia, nos ponemos esta capa, está cansado, toda la gente alrededor se da cuenta que el niño está cansado, que ya es noche. Lo agarramos, lo alimentamos, lo apapachamos, lo consentimos y hasta que se queda dormido. Así tenga 2, 3, 4 años, fuimos a descansar. Bueno, fíjate que se puede confundir el berrinche y la irritabilidad con agotamiento y cansancio. Y algo que siempre pasaba con mis hijos es que cuando yo ya veía que estaban berrinchudos, necios, etcétera, decía, estás cansado, mi amor, lo que pasa es que estás cansado, ¿no? Y un día, me hablan del kinder y me dicen que me cuentan una anécdota y me dice la maestra que se sentía muy berrinchudo mi hijo, estaba muy irritable, nada le parecía, pensaban que tenía alguna calentura o algo. Y después de hacer su berrinche, de hacer todo, se acerca y que no le atinaban, se acerca con la maestra y le dice, maestra, es que estoy cansado, ¿no? Y me dice, hasta lo pusimos a dormir una siesta. O sea, él identificó qué es lo que le pasaba, porque nosotros como padres podíamos identificar realmente qué emoción estaba detrás de todos esos comportamientos. Se lo pusimos a dormir una siesta, él solo dijo, estoy cansado, no quiero una cobijita y una almohadita, y lo puso en una esquinita, se durmió y se levantó renovado. Me impresionó tanto como un niño de 4 años pudo expresarle a un adulto como ya no me estén dando todo lo que me están dando, Solo lo que quiero quiero es dormir. dormir. Sí. Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros estrategias prácticas para esta inteligencia emocional? Si imagínate que nosotras como mamás pudiéramos identificar realmente qué nos pasa cuando estamos desmotivadas, que nos duele la cabeza, que estamos muy enojadas. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué está pasando detrás? ¿Estás muy cansada? ¿Este proyecto no te gusta? ¿Estás harta? ¿Estás saturada? ¿Qué es? Traes una preocupación, un conflicto. O sea, ¿qué está detrás de esas adicciones, etcétera? Entonces, esto o nosotros podemos enseñar a los niños utilizando un lenguaje variado, dependiendo de la edad, para nombrar emociones, ¿no? No solamente feliz, estás contento, estás triste, estás enojado. Podemos decir un vocabulario mucho más amplio, ¿no? De emociones, pero para poder hacerlo, primero lo tenemos que identificar en nosotros. ¿No? Entonces entiendo que te sientas frustrado, entiendo que te sientas agradecido, veo que más que contento estás eufórico, ¿sí? Entonces ya vamos viendo niveles de emociones y los niños inmediatamente lo adoptan en su vocabulario, ¿no?
Los niños, como te digo, hacen lo que ven y repiten, incorporan. Yo uso mucho una palabra cuando ellos faltan a la escuela porque se sienten mal o que no hay clases, los veo vagabundeando por la casa. No sé si les ha pasado a ustedes. Sí. Andan los niños vagabundeando por la casa y le digo, ¿qué? Yo desde niño les digo, ¿qué andas haciendo? Andas pululando, ¿no? Porque se me figuran como partículas que andan flotando por toda la casa, ¿no? Y me llamó la atención que ahora de adultos les pregunto a su abuela, ¿qué están haciendo, niños? Y les dice, aquí pululando por la casa, ¿no? Entonces, chicos, entonces, ¿cómo tú le compartes a ellos un repertorio verbal, emocional, para que ellos puedan conocerse y lo que se nombra, lo que no se nombra no existe? Entonces, parte muy importante es que nosotros aprendamos a identificar, reconocer y verbalizar estas emociones y transmitírselas a ellos. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Que, o sea, ser padre, justamente decir, yo tengo que identificarme primero cómo me siento yo para que le pueda explicar a mi hijo, a mi hija, qué sentimiento tiene en ese momento, ¿no? Y bueno, esto nos lleva, por ejemplo, a algo que habías tocado hace un momento. Mencionabas que validemos las emociones del niño, ¿no? ¿Cómo los podemos validar? ¿Cómo podemos saber decirle, bueno, qué te está pasando, qué estás sintiendo y qué tan importante es tener esta escucha activa con ellos, ¿no? Porque, bueno, ese es un canal de comunicación, quiero pensar que básico, que debemos tener justamente con ellos para que podamos, pues, llegar a esta resiliencia que queremos que tengan. Claro. Fíjate, Paulina, que los papás latinos, sobre todo voy a hablar de la mamá, no desde un enfoque así patriarcal, sino asumiendo que somos las principales cuidadoras y administradoras de la crianza de nuestros hijos. Somos muy negadoras. La latina es muy negadora. Venimos de una cultura del esfuerzo que nos dice que no te quejes, que sale para adelante, incluso entre las amigas, a veces una amiga se quiere empezar a desahogar y les decimos, no, 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 pero por algo te pasó lo que te pasó. Y pum, ahogamos la conversación. No hay manera de darle un balazo a una vulnerabilidad, a una conversación, que ponerle un final con una frase prefabricada, ¿no? Lo que viene conviene, las cosas malas pasan por algo. Entonces, ese tipo de consuelo está bien a veces, ¿verdad? Hacemos lo mejor que podemos, pero nosotras como madres latinas invalidamos mucho a nuestros hijos, ¿no? Un ejemplo muy claro es, un niño va corriendo, se cae y los papás llegan y se lo nalguean. ¿No te ha pasado? A ver. Sí, sí, Tú dices, sí. no te subas al sillón, no te subas al sillón. El niño se da un tremendo golpazo casi con la... Y vámonos, le pegan los papás. Y tú dices, híjole, qué invalidante, ¿no? ¿Qué pasa? Después se convierte en un adulto que no sabe pedir ayuda. ¿Por qué? Porque cuando ha necesitado esa ayuda, pues recibe una agresión. Aunque digan aquí los detractores que me van a decir que no pasa nada, que a ti te nalguearon y te cintarearon, etcétera, son muy sutiles las consecuencias a futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a poner el ejemplo del niño que tú le dijiste 1000 veces que no se suba al sillón porque se va a caer, se sube, se cae, se golpea fuerte, llora, ¿sí? Entramos en un dilema. Si voy y lo consuelo, pues pareciera que le estoy fomentando que se vuelva a subir. Voy y lo castigo nuevamente. O sea, imagínate que tú, Paulina, traes unos taconzones y te dijimos, no te lleves tacones, ¿verdad? Al concierto. Un concierto. Y en Sí. el concierto llueve y te resbalas y te caes. Tú ya siendo una adulta, ¿tú permitirías que tu pareja, alguien de tus amigos, llegue y cuando te caíste te dé unas cachetadas? No, claro que no. Sí. Es una falta de respeto, pero lo hacemos con los niños. Un pellizcón o que te jale el pelo o que te levante enojándote. No, si no lo hacemos entre adultos, ¿por qué lo hacemos al niño? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vuelvo a la sabiduría del punto intermedio. Voy, consuelo, te duele mucho, mi amor, valido, curo, sano, y ya que el niño esté tranquilo unas cuantas horas, etcétera, mi amor, vas a tener una consecuencia por no haberme hecho caso. ¿Sí? No vas a ver la tele, o te retiro este privilegio, o ya no te vas a subir, o ya nos vamos, ya no vas a volver a venir. Es decir, gestionas
pero no agrandas el dolor de ese momento, simplemente das esa consecuencia. Entonces, esta parte de validar, este es un ejemplo cuando un adolescente a veces nos está diciendo algo, nos está diciendo, oye, mamá, papá, fíjate que me siento de esta manera. No, 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 nada de andarte siendo la víctima aquí. No lo has terminado de hablar, no lo has dejado terminar de hablar, ¿sí? Puede ser que tú estés llamando la atención de un hijo y que el hijo esté haciendo berrinche o que este adolescente esté con una cara y tú puedes validar diciendo, entiendo que mi decisión te causa frustración y decepción, o sea, lo entiendo. Yo también a tu edad quería estar hasta afuera hasta muy noche, pero esta es la decisión que se está tomando en la casa. Es decir, validas y tocas las emociones, ¿no? Del adolescente o del niño, pero no significa necesariamente que el haber mencionado la emoción y haberla validado te va, te vas a hacer lo que la persona quiere. Eso es lo Ok. que no sabe muchas veces validar. Y pasa muchas veces también, por ejemplo, en temas de suicidio, ¿no? Que estamos también en estos días en ese tema. Muchas veces dicen, no, no, ni estés hablando de eso, ni estés mencionando eso. Negamos. Y una de las recomendaciones es sentarte a hablar del suicidio, es decir, entiendo que desees quitarte la vida, no sé qué te pudo haber pasado en, nes- en tu vida para que quieras dejar de vivir. Me imagino que tiene que ser algo de mucho peso. Oye, le estás fomentando, le estás dando por el lado. No, estoy permitiéndole que hable de lo que trae. El hecho de que no lo hable no significa que lo va a dejar de pensar. Claro. Sí, y es ¿Sí? peor, ¿no? Porque entonces no sabes qué le pasa. Al menos hablándolo, pues alguien lo acompaña en el desierto. Como os digo, a veces alguien incluso lo acompañas a morir, pero no morir solo, pues dentro de las pérdidas es un control de daños, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tienes la esperanza de que ese acompañamiento silencioso, o sea, esa validación, le permita cambiar de opinión, ¿no? Claro. Y doctora, ¿cómo, hablando, bueno, justamente pues, de la validación y de la escucha, cómo influye la tecnología en las redes sociales en esta educación emocional? Porque ella es pues otra escucha y otra, pues no educación, pero bueno, sí se toman referencias y parámetros y los niños empiezan como a ver, ¿no? Y se comportan y dicen y gritan y hablan. ¿Qué pasa aquí? Fíjate que nos estamos tocando un gran tema, que podemos tener un podcast, como sabes, tengo mi libro Detox Digital. Será un segundo eh, capítulo, doctora. Será un siguiente y, capítulo con usted. sí, y bueno, no debemos de satanizar lo que pasa en el mundo digital, ¿no? De hecho, aquí en mi libro yo muestro una tabla de una investigación que se hizo acerca de cuáles eran las redes a mayor color, más intensidad la emoción. Entonces, ¿cuáles son las redes que generan cosas positivas y negativas, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las redes sociales, por ejemplo, en este caso, algunas redes, nos permiten tener un mayor sentido de comunidad y de pertenencia, ¿sí? Es algo positivo, incluso acceder a consejos de salud, a sentirte que tienes una voz, una expresión. Es decir, suceden cosas buenas, ¿no? Dentro del mundo de la red, incluso en los videojuegos se hacen comunidades, pues de gustos, etcétera. Pero como todo es el punto intermedio, la sabiduría, ¿no? Cuando estás obteniendo todo este valor en el mundo digital y no en el mundo real, es entonces que la balanza se empieza a inclinar demasiado. Y entonces la opinión de los pares, los gustos, la necesidad de aceptación, las descargas de recompensa que recibimos en el cerebro, la necesidad de mostrarse, ser visto, validado y aplaudido, lo estás teniendo más en el mundo digital. La balanza se empieza a desequilibrar, que en el mundo real, entonces tenemos un gran problema porque nos empezamos a aislar, las pantallas tienen un efecto
alienante, ¿sí? El tiempo en pantalla durante mucho tiempo hace que nos cuesten trabajo las transiciones. Hasta 7 horas podemos tardar en poder poner atención de manera fluida a un tema una vez que tuvimos contacto de más de 90 minutos con una pantalla y el Wow. tipo de estímulo también. Por eso siempre les digo, muy importante que sus hijos no vean la tele antes de irse a la escuela, porque pueden tener un muy mal día en la gestión de la concentración por esos 15 minutos de tele, ¿no? Entonces, eh, cuando se empieza a desequilibrar la balanza, los padres la tenemos muy difícil porque tenemos que ser un entorno validante del niño, de arraigo, de aprobación, de desafíos mentales, de crianza, de educación, de límites tan que compita con el mundo digital. Y la tenemos muy difícil porque el mundo digital es una economía de la atención, está diseñado todo por los mejores psicólogos del mundo, los ingenieros de conducta mejores del mundo, con técnicas muy precisas y científicas para obtener esta atención, que cada minuto de atención, cada segundo son monedas, es una economía que hay a raíz de nuestra gestión de nuestra atención. Y nosotros tenemos que competir contra esa industria y traer esto a casa. Y eso nos exige ser padres más preparados, más flexibles, capacitados, autorregulados, con mayores habilidades de liderazgo, de enfoque. Doctora, y entonces, hablando obviamente de la validación de los sentimientos de los niños, de las emociones, ¿cómo podemos manejar las situaciones de bullying y de frustración en los niños que hoy en día, bueno, son súper comunes y que obviamente de lo que hablábamos de la tecnología, ¿no? Que ya también está inmersa ahí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos con ellos? ¿Cómo les compartimos información al respecto? 4 puntos básicos. Número 1, tener siempre un canal abierto de comunicación sin que sea, sin que seamos tan rápidos para emitir un juicio. Simplemente escuchar. Número 2, escuchar sin minimizar ni maximizar. Tratar de mantener la información en la justa medida y en el contexto que están pasando las cosas, ¿no? Guardando la calma. Punto número 3, ofrecer herramientas de afrontamiento, no soluciones rápidas, como, tú ve y pégale y tú ve y defiéndete, sino tomar la responsabilidad como adultos que somos, explorar el entorno del niño, el entorno físico, su seguridad, las personas que lo rodean y sus emociones y tomar acción al respecto. Y acompañar, ¿sí? Es decir, en este acompañamiento no solamente es un acompañamiento pasivo, donde vamos a ayudarle al niño a atravesar una situación, sino acompañar en un acompañamiento activo, donde vamos a poner control, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para sacar al niño de ese contexto de acoso, ¿no? Así sea poner los límites a nosotros mismos en el colegio, a hacer lo que se tenga que hacer para poner a salvo la integridad de nuestro hijo. Claro, porque entonces aquí ya tienen que ver también, pues, el papel que juega la escuela, ¿no? Y lo que le corresponde a la escuela y pues, el gran porcentaje que nos corresponde en casa, ¿no? Correcto. Y entonces aquí tenemos que involucrar ahora a la escuela a nivel, pues, también un poco emocional por estas situaciones de conducta que tengan los otros niños, ¿no? Los que hacen el bullying, tanto como el que recibe como el que hace. Así es, y no debemos de voltear la cara ni de voltearnos a otra parte con el enorme mundo de violencia digital que existe, con unas maneras muy enmascaradas y muy sutiles. Los padres y las madres decimos, es que no le entiendo, es que no me doy cuenta, no pongo controles parentales o no le checo porque ando muy ocupada, porque de cierta manera nosotros estamos muy ocupados todo el tiempo y nos da una flojera mental subirnos a este mundo de las protección de datos y digital, etcétera, y vamos siendo permisivos porque pues los niños están ahí como zombies aletargados en las pantallas y eso nos permite a nosotros estar en las pantallas también, nos permite trabajar, hacer cosas, pues tenemos una cierta ganancia de que los niños estén ahí aletargados, estén ahí como chupón pegados, porque en el momento que un niño se despega de ahí, comienza a demandarnos atención, ¿no? Mami, ¿juegas conmigo? Mami, me llevas, me traes, estoy aburrido, ¿qué hago? Bueno, entonces como nosotros para evitar, muchas veces porque viene este agotamiento extremo de las madres o los padres, o de esta apatía,
o falta de valor para poner límites, o que el niño ha ganado mucho terreno en el espacio de sus derechos, digámoslo así, de sus hábitos digitales, y cada vez que queremos retroceder nos enfrentamos ante un berrinche, malas caras, aburrimiento, que volvemos a ceder. Entonces, ahí hay que explorar el liderazgo, la toma de límites y desgraciadamente los beneficios que tienen los padres de que los niños estén ahí como un chupón, ¿verdad? Y poder desarticular y mostrar los beneficios de gestionar de mejor manera la atención y la introducción del niño en ese mundo, esté inmerso en ese mundo digital, que pues están pasando cosas, ¿no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Pues sí, tenemos que estar súper alertas en casa y creo que sí debería ser más común algo así como una escuela para padres, porque pasamos por alto muchísimas cosas y pues no damos cuenta que todo esto son emociones, sentimientos y crianza para nuestros hijos. Y doctora, para una actividad rápida de cierre, para que usted nos pueda decir en una palabra, una emoción que más deberíamos enseñar en casa, ¿cuál nos diría? Gratitud. La gratitud es una emoción muy subestimada, pero muy poderosa. Cuando el mundo se nos viene abajo, que de pronto todo se ve mal y se ve oscuro, y hacemos un ejercicio real y humilde de gratitud por lo que sí tenemos, por lo que sí hacemos, por lo que sí somos o por lo que tuvimos, esa oscuridad comienza a disiparse y esa llama cae como una pequeña llama que comienza a iluminar todo lo demás, nos da sentido, perspectiva, final, inicio al mismo tiempo. Muy bien. Un hábito emocional que cambia vidas, ¿cuál sería? Definitivamente la tolerancia. Creo que no, que estamos en tiempos de muy baja tolerancia, de muy baja aceptación de los entornos que nos rodean, la diversidad de entornos que nos rodean, y que es esa intolerancia la que hace que nos frustremos, que, que tengamos diálogos muy duros con nosotros mismos, porque no nos toleramos a nosotros mismos muchas veces y podemos practicar esta habilidad en estos tiempos donde todo está muy radicalizado, podemos practicar la tolerancia y los puntos intermedios. Muy bien. Y una frase que le repites constantemente a los padres y que podamos adaptarla o adoptarla más bien a nuestros casos. Tus hijos van a ser felices en medida que tú seas feliz, Wow, que tú que tengas está alegría fuerte. por la vida. Y no es algo que se pueda fingir, no es una mentira que se pueda sostener por mucho tiempo. Entonces, tu principal tarea en esta vida, sobre todo como madres cuidadoras, es buscar la vigorizante vida de la alegría, hacer lo que tengas que hacer para recuperar la pasión y el amor por la vida y de una u otra manera eso se va a transminar al carácter de tus hijos y va a impactar positivamente a la gente que te rodea, aunque momentáneamente se quejen, tu perro te ponga cara de que estás dejando un niño abandonado, si te tomas tiempo para ti, tus hijos te extrañen o tu pareja te reclame, que a lo mejor ya no estás tan disponible como antes, pero este mensaje principalmente a las mujeres, quiero decirles que los hijos, y lo repito, son felices, lo dicen las investigaciones contundentemente, en medida que una madre o el cuidador principal tenía una vida balanceada, equilibrada y no dejaba de lado su proyecto creativo, vibrante, que le da vigor a su vida, además de la tarea de la maternidad. Esa es otra tarea que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, pues resumiendo los puntos clave que tocamos en esta plática, la educación emocional comienza por la casa, ¿cierto? ¿No me equivoco, doctora? Cierto. Cierto, los niños resilientes no nacen, se forman con acompañamiento y los padres somos los principales modelos de la inteligencia emocional del niño, de la niña, en este caso. Correcto.
Muy bien, doctora, pues mil gracias por esta plática. La verdad es que pues nos llevamos muchísima información súper valiosa una vez más para todos nuestros escuchas y gracias nuevamente a todos y a todas por estar con nosotros. Recuerden que en Crealin contamos con un equipo de especialistas que puede ayudarnos para tomar las mejores decisiones sobre la fertilidad. Doctora, ¿quiere decir algo? ¿Quiere hacer un cierre? Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por su atención. Es un placer poder hablar de estos temas, poder extendernos cada uno de ellos. Aquel que encuentra el qué, encuentra el cómo. Entonces, si quieres ser mejores padres, tenemos que ser mejores personas y estamos en la era de la información. Hoy, como nunca, tenemos a nuestro alcance podcasts, conferencias, acceso a la información, escuelas para padres, están inundados los colegios, desgraciadamente solas las escuelas para padres, no asisten, no nos damos el tiempo. Sí hay manera de convertirse en mejor persona y por lo tanto en un mejor padre, en un mejor guía, en un mejor líder. Es cuestión de que lo decidamos y el trabajo que hacemos es mucho más importante de lo que se ve, de lo que se aplaude, de lo que se reconoce. Es gratificante y toda esa recompensa, créeme que la vas a tener y la vas a disfrutar. La cosecha de todo lo que has sembrado. Aunque nadie te lo vea, te lo aplauda, te lo reconozca, que estás ahí echándole ganas, transformándote, proveyendo, compartiendo, poniendo límites, habrá un día en que toda esa cosecha la vas a recibir convertida en hermosos y dulces frutos de la vida. No pierdas la pasión, no pierdas el camino, no te voltees a la izquierda, a la derecha, solamente enfócate y dedícate a construirte tú, a no olvidarte, a no abandonarte y eso va a terminar en un hermoso, hermoso árbol lleno de frutos del que vas a disfrutar toda tu vida. Wow, pues palabras pues que hay que escuchar y que hay que procesar y adaptar y adoptar, ¿no? Y doctora, ¿en qué redes sociales podemos encontrarla? Me encuentran en Instagram, en Facebook como SIC de psicóloga, SIC Olga González y así estoy en todas mis redes. Perfecto. Pues bien, gracias otra vez, gracias doctora. Y síganos por favor en nuestras redes sociales como @clínica-crealin. Pueden visitar nuestro sitio web y por favor compartan este episodio que tiene información valiosísima y obviamente sabemos que a muchas personas, muchos padres nos va a servir. Recuerden que cada día es una oportunidad para comenzar una nueva vida. Gracias otra vez, yo soy Paulina y hasta la próxima. Gracias, doctora. Muchas gracias, Paulina. Hasta luego.